Ahí estamos grabando. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Padre. Bien, vamos a, aunque no tengamos el suficiente quórum, pero vamos a hacer esto, porque yo quiero salir de esta sesión para entrar en lo sabroso, lo que más a mí me gusta. Esta parte es bastante delicada y yo les advierto que esta es una parte que es un poco difícil y que con la cual hay que tener paciencia, porque hasta los teólogos se pierden con esto. Muchos teólogos se han caído en el hoyo con esta parte que vamos a discutir. Es lo que nosotros llamamos, o no nosotros, sino los expertos llaman la cristología agipostática, y esto se oye como un mangú, como un sancocho de arroz con mango, pero vamos a intentar manejarlo, a ver lo que Dios hace con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver esto. Esto no es algo que nosotros vamos a ver usar mucho, y por eso quiero salir de ello, porque lo sabroso viene hoy si logramos llegar ahí. De cualquier modo, esto es demasiado importante para nuestra propia salud espiritual, porque nuestro entendimiento de esto va a determinar que estamos firmes caminando correctamente en la fe o que estamos adorando a un Cristo falso. Aquí es donde grandes teólogos se han caído. Y el problema es que la personalidad de Jesús, cuando nosotros hablamos de ella y decimos el nombre Jesús, inmediatamente estamos viendo la cara de un hombre de carne y hueso. Y eso es un problema. Es un problema porque la personalidad no está en el hombre de carne y hueso, sino en la segunda persona de la Trinidad. Y esta es la dificultad. Como les dije antes, esta es una doctrina bastante difícil en la que muchos han trastabillado. Y es porque muchos adhieren la personalidad de Jesús a su naturaleza humana. Y esto no es así. Nosotros llamamos, los teólogos llaman la naturaleza humana de Jesús como una naturaleza apersonal o impersonal, como usted la quiera llamar. De modo que cuando tenemos que ver, lo que tenemos que ver en esto, amados, para ser más específicos, es la instancia del milagro que sucedió en el vientre de María en el momento que el Espíritu Santo la cubrió. Nosotros estamos hablando de Dios creando. Imagínense en la creación de Adán, la palabra nos dice que Dios sopló en él y el cuerpo cobró vida, pero antes de haber soplado no había vida en ese cuerpo. Él hizo un cuerpo de carne, él en ese cuerpo puso el alma y entonces le sopló la vida, le sopló el espíritu para que tuviera vida. Vida espiritual. Y el problema que tenemos con esto es que nosotros vemos la gente caminando por la calle y no entendemos que todos esos que no conocen a Cristo, que caminan por la calle, andan como si fueran zombies. Yo no sé si ustedes han visto esta serie de televisión que yo les recomiendo que no la vean porque son diabólicas. Pero esto que llaman de que los muertos vivos y estas cosas, esto es prácticamente lo que podemos decir que pasa con todas las personas que no conocen a Cristo. Porque son personas que están vivas. Pero mi mamá decía, hediondo muerto. Y esa parece gracioso, pero la verdad es que la similitud es bastante importante de tomarla en serio, porque nosotros estamos muertos
en nuestras concupiscencias, en nuestros pecados, en nuestros traspasos, literalmente. Y es porque en el momento en que nosotros nacemos con un espíritu muerto. Entonces, cuando Jesús, literalmente, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra, lo que hizo fue literalmente tomar el cuerpo creado en María. Literalmente, Dios hizo el milagro de depositar esa semilla de vida de la segunda persona de la Trinidad en el vientre de María, donde se engendró un cuerpo humano, un cuerpo perfectamente humano en todos sus aspectos, con una naturaleza humana. Y a ustedes pueden entender, me imagino, la razón por la que esto es tan complicado. Porque hablar de un hombre caminando por la tierra que no tiene personalidad, esto no es el caso. Sí tiene personalidad y la personalidad de Jesús es presente en todo el tiempo. Pero Jesús, el Jesús hombre, en la ausencia de la segunda persona de la Trinidad, sería, o sea, literalmente un hombre sin personalidad. No podría existir. Es sencillamente eso, no puede existir. ¿Usted me entiende? Esa segunda persona de la Trinidad es el que le da la vida, pero al mismo tiempo, este es un cuerpo que tiene un alma, un cuerpo que tiene un cerebro, un cuerpo que tiene todos los aspectos humanos en todos los sentidos, en la perfecta manera en la que todos los humanos lo tienen. Pero con una personalidad que es de Dios. Y aquí me pregunto si ustedes tienen alguna pregunta, porque el sancocho yo sé que se pone oscuro y espeso. Aquí yo les escribí a ustedes de manera sencilla. Esta formulación ha sido la posición oficial, credo confesional de la Iglesia Cristiana desde entre todos los cristianos antiguos, medievales y reformados. Esta fue la confesión de Westminster la que estableció esto por el problema que había con las discusiones del entendimiento de del nacimiento de Jesús como hombre. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, tomó sobre sí la naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales, de modo que las dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la virilidad, estaban inseparablemente unidas, de modo que no hay manera de separarlos los dos. Si se separan, el hombre no puede existir. Este es el punto. Entonces, yo voy a brincar esta porque la verdad que no tiene lo que yo les quiero decir. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando de el individuo, pero cuando hablamos de la humanidad, tenemos que recordar que la humanidad de Jesús está en su naturaleza, pero la personalidad de Jesús está en esa naturaleza divina que él está compartiendo. Y ojalá que no se sientan perdidos. Si lo está alguno, por favor avíseme para que nosotros tomemos una pausa y lo expliquemos de otra manera. Aquí nos dice, la personalidad no es una parte integral y necesaria de una naturaleza. Debemos tener en cuenta que una persona divina asumió una naturaleza humana. Y este es el punto. La persona del Hijo de Dios, la persona del Cristo, tomó el cuerpo humano.
tomó la naturaleza humana. Mire, si ustedes me dicen, pero ¿y qué tanto lo que insiste él con esto? Es porque existe un embrollo allá afuera y hay tantas teologías malas con respecto a este aspecto que es necesario recalcarlo una y otra vez para que lo entendamos de modo que nos lo metamos en la cabeza para que nunca más lo podamos olvidar. Usted. Y es importante que lo entendamos porque el problema es que no pueden haber dos personalidades porque esto sencillamente negaría la realidad del Dios hombre. No habría manera de consolidar la realidad del Dios hombre si el Jesús terrestre, si el Jesús natural tuviese su propia naturaleza. Entonces serían dos, no uno. Y no podría consumarse la labor que vino a hacer el Espíritu Santo que vino a hacer el Hijo de Dios en la carne. Sencillamente no tendría ninguna posibilidad de suceder. Porque en su personalidad humana sería un humano común y corriente que no podría morir por el hombre. Es así de sencillo. Aquí yo le he puesto algo que a veces me pregunto, ¿de dónde salió? Si la encarnación implicara dos personas separadas, entonces habría dos hijos en el trono y no uno. En lugar de una obra armoniosa de redención lograda por la Trinidad, ya que funciona en la creación, habría una asociación entre Dios Trino y una persona humana distinta. Esta es una realidad que podemos entender fácilmente porque estaríamos hablando de una cuarta persona, lo cual causaría un enorme problema. Entonces, aquí yo les pongo a ustedes algunos ejemplos. El logo determinó cuándo y dónde se demostró el poder divino. Y ciertamente nosotros tenemos muchas instancias en la Biblia que nos demuestran cómo en ocasiones la naturaleza humana de Jesús era representada, tomaba el rol, y cuando la naturaleza divina de Jesús tomaba el rol. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de Juan 18, cuando los soldados fueron a buscar a Jesús y preguntaron por Jesús y él salió al frente y dijo yo soy, se cayeron todos. Parece que hubo un ventarrón que salió de la boca de Jesús que los tumbó. En realidad fue el impacto del conocimiento de la realidad de lo que estaban confrontando. Y asimismo en Hechos 2:27 aquí nos habla sobre otra cosa específica. El logo unió el alma humana de Jesús con su cuerpo y lo glorificó y lo resucitó de entre los muertos. Nosotros podemos entender claramente que el cuerpo de Jesús se pasó 3 días en una tumba sin descomponerse. Y esto es porque aunque era un cuerpo humano, era un cuerpo que estaba protegido por la divinidad. Aquí, espérenme un segundo. Entonces, también yo les menciono aquí, como podemos observar en muchos lugares, como en Mateo 12 o en Lucas 6 o en Juan 2, como Jesús saca a relucir su naturaleza divina en varias ocasiones por necesidad, pero otras veces prefirió ocultarla. Y usted se pregunta, ¿y cómo es esto? Sencillamente, el Hijo de Dios era la persona que estaba caminando sobre la tierra. Y aunque el cerebro del Jesús natural
estaba plantado en él. Él no necesariamente ejecutaba en base a todo el conocimiento divino de Jesús, sino en base a lo que el poder de la divinidad le permitía en específicas instancias. Por eso vemos aquí ocasiones en las que Jesús dice no conocer, y es que prefirió ocultar específico conocimiento para los propósitos que eran establecidos en aquella instancia. Nosotros entendemos que hay dificultad en entender la ignorancia de Jesús en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en Lucas 2:52 nos habla de que Jesús creció en sabiduría y conocimiento y en el temor de Dios y el hombre. Y es porque en su naturaleza humana, él tenía que procesar como un ser humano, desarrollarse como un ser humano y aprender como un ser humano en todos los aspectos. Pero al mismo tiempo, en ninguna instancia, desde el momento en que fue engendrado, Jesús dejó de ser el Dios que había venido a la tierra a vivir en el cuerpo de un hombre. Amén. Entonces, ciertamente, amados, yo les digo a ustedes que esta es para mí una de las doctrinas más bellas que existe en la Biblia. Esta es una realidad que, y a mí me hablan mucho de el milagro más grande del mundo. Para mí el milagro más grande del mundo fue ese instante en que en el vientre de María sucedió esa encarnación. Dios, el Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra, el que sopló y todas las cosas fueron hechas. Amados, el que sostiene el universo entre sus manos, vino a la tierra y tomó el cuerpo de un ser humano. Eso, amado, eso es, a mí todavía me tambalea eso. Mi mente no lo puede sostener. Y él hizo esto exclusivamente para que nosotros fuésemos salvos, porque tenía que ser de esta manera. No había ninguna otra posibilidad. Y hoy todavía tenemos que entender que cuando él está allí sentado a la diestra del Padre, es un cuerpo humano que está allí sentado en la divinidad de Jesús. No nos perdamos en eso, porque vemos a Jesús y lo pensamos en términos humanos, pero al mismo tiempo pensamos que ya él se fue y ya no, es el mismo Jesús que estaba aquí en la tierra, solamente con un cuerpo glorificado, que es, como dice la palabra, es el primogénito, el precursor, el ejemplo de lo que va a pasar con nosotros cuando nos vayamos de la tierra. Básicamente vamos a tener un cuerpo igual que el que está Jesús portando en estos tiempos. Y esta es una belleza que nosotros se nos hace difícil poder alimentarnos de ella, amado, porque ciertamente no es fácil poder absorber, digerir esta idea. Y sin embargo, amados, esa es la realidad. Y por supuesto, aquí yo ya estoy haciendo un testimonio. No hay otro nombre a los hombres que no con el cual podamos ser salvos. O solo hay un mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Amén. Entonces, con esto terminamos esta sesión. Aquí yo les presenté un poquito, y esto ustedes lo pueden ver en su folleto, cuáles son las herejías que existen con respecto a la realidad de la encarnación. Pero yo no voy a entrar en detalle porque esto se tomaría bastante tiempo discutirlo. Ustedes pueden
a leer esto. Hay alguna información que yo agregué allí en los principios y en la parte que refiere a la deidad de Jesús, pero también ustedes pueden ir directamente a Google si quieren, ¿por qué no? Y leer acerca de esto. Si ustedes quieren información más específica, yo tengo algunos libros. Lamentablemente, casi todo el material que tengo sobre esto es en inglés, pero ciertamente tengo algún material en español para aquellos que mostrarían algún interés. Y con esto, yo voy a detenerme por un par de minutos para que hagamos algunas preguntas y entonces vamos a hablar, vamos a entrar en la parte sabrosa que a mí me gusta. Ok. Algunas preguntas, mis hermanos, por favor. Aquí yo tengo soldados que todos son de los mejores, aunque tenemos pocos, pero son buenos. Como dice, el perfume bueno siempre viene en frascos pequeños, ¿verdad que sí? Si es que alguna pregunta, mis hermanos, con respecto a este punto específico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, yo le quiero decir a ustedes que esta doctrina que nosotros acabamos de ver, y hay como 20 doctrinas integradas en una, ahí mismo, en la doctrina de la encarnación. Esto es una cosa bellísima y profunda, extremadamente profunda, la cual yo les sugiero a ustedes que la estudien, que la lean por lo menos, porque allí, amados, nosotros leemos esto y entendemos la razón de nuestro creer. Entendemos la razón de nuestra fe, porque allí se ve tan claramente la realidad de el milagro que es Jesús hecho hombre. Es una cosa extraordinaria, pero sin más preámbulo, vamos a entrar en la otra sección, la cual es menos tosca, es un poquito más ligerita, pero no menos deliciosa. Y sin embargo, es fácil de moverse en ella. Así es que, perdón, déjeme cerrar esto ya y abrir esto. Bien, y vamos a pelear un poquito acá, un momentito. Acá, perfecto. Bien, y vamos a entrar aquí para compartir esta pantalla. Esta sección, amado, es de lo más interesante. Y la verdad es que es una que todos nosotros hemos estudiado de una manera u otra, aunque sea ligeramente, el misterio y la misión de Jesucristo. En esta parte vamos a ver un poquito acerca de qué fue lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, aparte de su sacrificio. Ustedes saben cómo allí en Lucas 4, cuando él terminó de ser tentado por Satanás, él inmediatamente se fue a Nazaret y allí se fue a la sinagoga y se presentó allí y le dieron la oportunidad de hablar y allí él soltó una bomba que por poco lo mata. si hubiese sido posible, quiero decir. Allí él tomó el rollo en el libro de Isaías, el capítulo 61, y leyó lo que ustedes están viendo acá. Ustedes todos son familiares con esa porción. Y cuando él terminó, él les dijo esa palabra: hoy esta escritura se cumple en sus oídos. En otra palabra, todo lo que yo acabo de decir está cumplido en mi persona.
El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, etcétera, etcétera. Es mucho más largo que eso, pero búsquenlo en Isaías 61 y se van a enamorar. Pero entonces, estas fueron las palabras que literalmente lo llevaron a él. A partir de este entonces, él se mudó a Capernaum y desde allí estableció su centro de operaciones allí. Y allí fue donde él comenzó a ejecutar su obra, a reclutar a sus discípulos y a hacer todo lo demás que ustedes ya conocen. Pero su intención desde el principio no fue otra que establecer lo mismo que había sido anunciado por Juan. El reino de Dios está aquí. Y aunque muchos todavía alegan lo contrario, todavía el reino de Dios está aquí, está entre nosotros. Y nosotros somos representantes de ese reino, como representantes de Jesús que somos. Básicamente, su labor era esa: plantar su iglesia y sacrificarse para que nosotros tuviésemos vida. No había ninguna otra razón. Entonces, nosotros vemos, a mí me fascina este pasaje en Juan 12, y lo he predicado varias veces, por lo mucho que me gusta, por cierto, con diferentes colores. Cuando estos griegos vinieron a ver a Jesús, y en ese momento él supo que su hora había llegado, que era tiempo, como dijo él: Padre, ya la hora ha llegado de que tu hijo sea glorificado. Y allí Dios le habló y ellos lo escucharon como un estruendo. Y él les dijo: esto lo están ustedes escuchando para su beneficio. Y a partir de ahí, pues comenzó todo a moverse para que Jesús muriera. Ustedes ya conocen el famoso, aquí mismo en este capítulo, toda la última cena, la famosa cena del Passover, etcétera, etcétera. Pero esta palabra que él nos dio aquí es lo que realmente tiene el peso y el valor de lo que estamos procurando decir, porque aquí él marcó la realidad de la razón por la que él había venido a decir: la hora ha llegado, es la hora de que tu hijo sea glorificado. Básicamente, en otras palabras, yo tengo que ser clavado en la cruz, cargar los pecados del hombre y ser enterrado para poder resucitar y que ellos tengan vida. De hecho, Juan 17, tenemos la oración más bella que existe en toda la Biblia. Cuando Jesús le está hablando al Padre y nos incluye a nosotros como aquellos que han de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí tenemos como claramente nos explica establecer su iglesia y sacrificarse para que fuésemos salvos. Él en este punto ya había culminado, había logrado la primera parte, solamente quedaba la segunda por venir. Pero la realidad es que, como dijo Juan en el capítulo 21 de su evangelio, si fuéramos a incluir todas las cosas que Jesús hizo o dijo, no cabrían los libros en la tierra. Fue como Juan lo dijo. Él estaba hablando de los rollos, por supuesto, en aquel entonces. Pero es una realidad que solamente una pequeña porción de lo que Jesús hizo en la tierra es lo que se ha cubierto. Y nosotros aquí, nada más que podemos hacerle una pincelada a todo esto. Por eso, vamos a ver ahorita, así brevemente,
cómo era que Jesús operaba, cuál era su estilo, cuál era la manera en la que él hacía las cosas. Y ya cuando terminemos esta sesión, que no la vamos a terminar hoy, por supuesto, vamos a entrar en la última parte, que es la más bella de todas, y que es la parte acerca del sacrificio. Pero bien, aquí dice aproximadamente 3 años. De acuerdo con los teólogos más creídos, es exactamente 3 años y medio. Y la razón por la que se puede calcular esto es porque él hizo 4 visitas a Jerusalén. Pasó 4 fiestas de Passover. La última fue en la que él murió. Y es como se puede calcular el tiempo que él duró sobre la tierra. Nosotros vemos algunos detalles que algunos alegan como conflictivos, aunque en realidad lo que nos hacen es definir la manera en la que Jesús se movía. Porque, por ejemplo, en el libro de Juan nos habla en el principio de cómo Andrés y Juan conocieron a Jesús y ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero aquí nos dice en Mateo 4, por ejemplo, que Jesús reclutó a Andrés y a Juan junto con Pedro y Jacobo. Y la realidad es que ya ellos conocían a Jesús en esa instancia. Ellos ya habían tenido el encuentro primero con Jesús, en el que se conocieron y había pasado aquella famosa fiesta de Cana, aquella boda y muchas otras cosas. Su primera visita del templo y todas estas cosas habían pasado. Ya ellos sabían del Mesías, pero debemos recordar que estas eran gentes que tenían una vida. Pedro tenía una esposa y no dice la palabra si tenía hijos, pero obviamente también tenía una suegra que estuvo enferma y fue sanada por Jesús. De modo que estas eran gentes que tenían vida. Aquí nos habla del papá de los Zebedeos, ¿cómo le llaman? Jacobo y Juan. O sea que estas eran gentes que eran pescadores, que tenían una vida regular como todos nosotros y que en su diario vivir tenían que hacer sus cosas para poder producir el dinero de comer y todo esto, etcétera. Y sencillamente ellos lo abandonaron todo por Jesús. Pero cuando ellos lo abandonaron todos y cuando Jesús llama a Pedro y a Juan y les dice, los voy a hacer a pescadores de hombres, ya ellos tenían una experiencia de Jesús. Y esta es la razón por la que ellos no dudaron ni un instante y se fueron con él. Yo honestamente, leyendo solamente el libro de Lucas, en el capítulo 5, cuando vemos que ellos son reclutados, me preguntaría, ¿y cómo es esto? Fue que Jesús los encantó, que le echó un spell, como le llaman en español, o que ellos fueron invadidos por el poder espiritual de Jesús. Ciertamente eso pasó, pero también pasó que ya ellos se conocían. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que ya aquí tenemos algo que nosotros podemos ver que era una de las características de la metodología, del modus operandi, como dicen muchos, de Jesús. Pero también podemos ver una cosa, que el evangelio, la metodología de Jesús era una que era sencillita. Jesús no pretendía, Jesús no trataba de elevarse, Jesús no trataba de sobresalir, al contrario, él estuvo diciéndole a todos que no hablaran de él casi hasta el final, prácticamente hasta el día en que él iba a revelarse como el Mesías y iba a ser crucificado. Y aquí vemos, por ejemplo, en Mateo 12,
como él todavía les está diciendo después de sanar a unos que no mencionen nada. Usted. Y aquí vemos una referencia que Mateo hace del libro de Isaías. Esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: aquí mi siervo, a quien he elegido, al que amo, en quien me deleito, pondré mi espíritu sobre él y él proclamará la justicia a las naciones. No peleará ni clamará nadie, oirá su voz en las calles. Una caña cascada no romperá y mecha humeante no apagará hasta que lleve la victoria a su justicia. Yo quiero decirle que este pasaje particular tiene una profundidad extraordinaria. Yo hice un sermón una vez sobre este tema, sobre esto en particular aquí, y el Señor me puso a sufrir en él. Porque la verdad es que hay mucho que decir acerca de esta extremada humildad y mansedumbre de Jesús, acerca de su hablar tranquilo y parsimonioso y de sus maneras sosegadas. Cosa que él, por supuesto, no demostraba cuando estaba peleando con los fariseos, pero ya ese es otro tema en el cual no vamos a entrar ahora mismo. Pero definitivamente, amados, nosotros vemos como los judíos cuando los visitantes, aquellos sabios que vinieron del este, vinieron buscando a Jesús en Jerusalén, nadie estaba esperando esta visita. Y yo quiero decirles que si usted busca en los libros antiguos cómo eran que se hacían estas caravanas, esto no eran 2 ni 3 personas. Es probable que allí hubiera unas 300, 400 o más personas en esta caravana de estas gentes que vinieron a ver a Jesús. Y esta era una caravana ostentosa que mostraba un gran despliegue de riqueza y de alcurnia y clase y todas estas cosas. Y especialmente esta gente nunca viajarían solo porque eran gente rica que se tenían que usar protección. Allí habían esclavos, habían soldados, habían gente protegiéndolas, había de todo. Cuando nosotros vemos en el libro de Mateo acerca de esto y vemos las pocas palabras que nos dice, todos nos imaginamos a estos 3 viejitos montados en 3 camellos que venían desde lejos al pasito y que llegaban con sus 3 regalitos en la mano. Yo quiero decirle que lo que llegó allí fue una caravana extraordinaria. Yo no sé si ustedes han visto esta película de Aladino, por ejemplo, que él llega con una caravana y esta caravana era chiquita comparado con lo que la realidad de lo que nos dicen los libros muestra con respecto a estas caravanas. Y por esta razón es extraordinario que todas estas gentes en Judea no hicieran nada al respecto. Ellos estaban esperando a un rey. Y quizás cuando vieron esta caravana pensaron que este era el rey que estaban esperando. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que es penoso que ellos no pudieran poner las cosas juntas. Ninguno de los líderes del templo en aquel momento, ninguno de los del Sanedrín o de los fariseos, saduceos, esta gente, se molestaron en investigar. Nadie fue a Belén a ver lo que estaba pasando. Y esto es precisamente lo que Jesús buscaba en su nacimiento. Porque él quería que todo fuera simple. Jesús pudo haber nacido donde le diera su gana y escogió el lugar más pobre, en el pueblito más pobre, en las condiciones más pobres, en una cueva
que era usada como establo por una casa de hostel, como le llaman de estos. Y esto es importante, amado, que lo entendamos. Ustedes. Sin embargo, cuando nosotros miramos hacia el frente, hacia el día de hoy, nos damos cuenta de que este sencillo hombre que duró apenas 3 años en la tierra y que nunca escribió un libro, que nunca tomó lápiz y papel para escribir nada. Hoy existen millones de libros escritos en su nombre. Él nunca tomó una posición de poder mientras estuvo aquí en la tierra. Y hoy en día, hay armadas de hombres en todo el mundo repartiendo el mensaje de la cruz. Este es un hombre que transformó la tierra de manera radical. Todas las cosas cambiaron con el nacimiento de Jesús en la tierra. Absolutamente todas. Imagínese usted que no solamente cambiaron hasta la manera de ver el tiempo fue reajustada al nacimiento de Jesús. Es una cosa extraordinaria, como un hombre sencillo, un hombre nacido de la nada, un hombre sin ningún tipo de clase en su nacimiento, un hombre nacido en uno de los pueblitos más pobres de la tierra y con padres que venían de un pueblo que ni siquiera era reconocido como pueblo. Hiciera tanto. La única razón por la que todo esto sucedió fue porque él era el Hijo de Dios. Y allí podríamos hablar nosotros mucho más, pero no nos vamos a ir muy lejos, porque en el día de hoy queremos todavía darle la oportunidad a aquellos que no han entrado y que se quedaron. La semana que viene vamos a conversar, vamos a pasar este pedacito aquí que nos queda, porque no, yo creo que es mejor si lo aguantamos, porque nos vamos a ir muy lejos si comenzamos esto y va a ser problemático la semana que viene. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. De cualquier modo, amados, yo quería introducirle esta sección, la cual a mí me fascina y con la cual vamos a poder ver algunas cosas extraordinarias que aún nosotros como líderes queremos por lo menos refrescar indiscutiblemente. En la semana que viene vamos a ver todo lo que queda de esta porción, definitivamente. Y si Dios lo permite, la próxima semana, la semana de arriba, vamos a comenzar la última parte que ustedes van a quererla ver. Vamos a promover a esto un poquito más para aquellos que no han estado viniendo, para que retornen, porque esta parte es demasiado bella, demasiado importante para dejarla pasar. Mientras tanto, si hay alguna pregunta, por favor. No hay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Si no hay ninguna pregunta, yo les voy a exhortar a ustedes a que lean el folleto. Ya esta porción, no, esta porción yo no se las he enviado. Se la voy a enviar inmediatamente. Ahora mismo. Ciertamente. Ya se la voy a enviar de inmediato para que la tengan. Misión. Déjame ver. Aquí. No, tengo que enviársela más tarde. Ya, no la tengo aquí ahorita. Pero definitivamente se la voy a enviar en unos cuantos minutos, tan pronto terminemos. Gloria a Dios. Y vamos a ver lo que pasa la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Insisto.
Gloria a Dios. Bien, pastor, le voy a entregar porque lo vamos a dejar ahí por esta noche. Gracias, pastor. Gracias por esa enseñanza maravillosa. La verdad que es delicioso el poder saber toda esta verdad, ¿no? Que mucha gente la desconoce. Y saber que Dios es poderoso y hace cosas Sí, por la humanidad que no las entendemos. amado, yo miro estas cosas y yo vivo maravillado. Usted, todos los días con la quijada caída, como decimos así. Porque es tan extraordinario lo que Dios ha hecho solamente para darnos vida. Es una cosa que es, yo digo que es romántica, es hermosa. Y yo quisiera que todo el mundo pudiera ver estas cosas como por lo menos yo las veo. Porque es una cosa, usted mire, que a mí me vuela la... Yo creo que perdí el pelo, no, mentira. Yo perdí el pelo por otra razón. Pensando. Porque, pero definitivamente, esto es una cuestión hermosa, definitivamente hermosa. Es deliciosa, sin lugar a dudas. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Amén. Bueno, vamos a concluir esta sesión. Quizás el pastor Jairo quisiera cerrar en oración este tiempo para despedirnos. Pastor Jairo está por ahí, Costa. No está quizás el pastor Jairo. Bueno, vamos a orar entonces para cerrar este tiempo, hermanos, dándoles gracias por haber participado en esta sesión y les motivamos para que motiven a los demás a conectarse porque es importante. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por habernos dado la oportunidad, Señor, de conectarnos y escuchar esta charla, mi Dios, la cual nos ayuda para tener un entendimiento claro acerca de la persona de Jesús, Señor, y de la manera como Él vino a este mundo, Señor, y te pedimos que este conocimiento, Señor, se quede en nuestras mentes para que lo podamos compartir con otras personas. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron presentes. Señor, bendíceles, mi Dios, y danos una noche de descanso para que podamos, Señor, el día de mañana continuar con nuestras actividades sirviéndote a ti. En Cristo Jesús te damos las gracias por nuestro Maestro, Señor, que tiene la paciencia para enseñarnos y compartir de ese conocimiento que tú le has dado, Señor, a Él. En Cristo Jesús oramos y le damos las gracias. Amén. 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 Gloria al Señor. De paso el host, hermano, para que usted ahí se encargue de cerrar eso. All right. Se quedó mudo, hermano. Mudarnos acá. Gracias, jóvenes. Nos vemos en